Que el Señor les bendiga, mis amadas hermanas, en este hermoso día. Hoy domingo, Día del Señor, preparando nuestro corazón, nuestro entendimiento, nuestros deseos, nuestros impulsos para entregárselos al Señor, ¿verdad? El Señor es bueno y misericordioso con cada uno de nosotras. Para mí es un privilegio estar compartiendo con ustedes una porción de la palabra. Mi devocional se encuentra en Hechos 15, del 36 al 41. Y tiene como título: Pablo se separa de Bernabé y comienza su segundo viaje misionero. Vamos a leer la Santa Palabra y se lee en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Después de algunos días, Pablo dijo a Bernabé: volvamos a visitar a los hermanos en todas las ciudades en que hemos anunciado la palabra del Señor para ver cómo están. Y Bernabé quería que llevasen consigo a Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Pero Pablo no le parecía bien llevarlo consigo, al que se había apartado de ellos desde Panfilia y no había ido con ellos a la obra. Y hubo tal desacuerdo entre ellos que se separaron el uno del otro. Bernabé, tomando a Marcos, navegó a Chipre, y Pablo, escogiendo a Silas, salió encomendado por los hermanos a la gracia del Señor. Y pasó por Siria y Cilicia, confirmando a las iglesias. Gracias, Señor, por tu palabra. Aquí vemos que a veces nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera, y porque miramos las cosas con nuestros ojos carnales, ¿verdad? Con nuestra carne, y no miramos más allá de lo que puede haber de una persona, ¿verdad? Pablo no quería que Bernabé siguiera, que Marcos siguiera con ellos, pero Bernabé sí quería. Bernabé quería darle una segunda oportunidad, ¿verdad? Porque a veces nosotros nos equivocamos y necesitamos una segunda oportunidad. Esto nos enseña que Dios puede usar nuestras diferencias para cumplir el propósito, ¿verdad? O sea, el propósito de Dios se va a cumplir en nuestras vidas sí o sí, tengamos tropiezos, tengamos problemas, tengamos dificultades, nos alejemos del Señor. Sí o sí, el propósito en nosotros se va a cumplir. Amén. Pablo y Bernabé eran hombres de Dios, pero tuvieron una diferencia seria. Eso no significa que dejaran de amar a Dios. Ninguno de los dos se alejó de Dios. Todas las personas pensamos diferentes, pero ninguno de ellos dos se alejó de Dios por el problema. Tuvieron su diferencia, sí, pero seguían amando al Señor los dos de la misma manera. Todos tenemos nuestras diferencias y pensamos diferente, ¿verdad? Y podemos interpretar una situación de manera distinta a los otros, ¿verdad? Tenemos nuestra forma de pensar y nuestra forma de ser. Pero lo importante es cómo manejamos nuestras diferencias, ¿verdad? Eso es lo importante. Cómo nosotros vamos a actuar cuando no tenemos el mismo concepto, los mismos, hemos tomado decisiones mismas, o nuestros pensamientos son contrarios a otros, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que saber manejar. El enemigo lo que busca es que una diferencia o un desacuerdo termine en división, ¿verdad? Que las personas se peleen y que entonces todo se termine, se dividan cada quien por su lado y si empiezan a hacer cosas diferentes. Eso es lo que el enemigo le gusta. Por eso es que se dice que el único que vino a dividir es el enemigo, ¿verdad? Él fue el que dividió
parte de los ángeles, ¿verdad? Entonces, a él se le atribuye la división entre hermanos. Pero Dios puede enseñarnos que podemos caminar juntos aun cuando no pensamos igual, ¿verdad? Dios nos enseña eso, ¿verdad? Que podemos caminar juntos aunque no pensemos ni tengamos la misma ideología, ¿verdad? Pero Dios nos enseña que sí se puede caminar juntos. Acuérdese que Él caminó con Judas, sabiendo que Judas lo iba a engañar, ¿verdad? Y lo iba a traicionar. Pero eso no impidió que el propósito se cumpliese en él. Bernabé vio algo en Marcos que Pablo todavía no podía ver, ¿verdad? Bernabé quiso llevar a Marcos con él. Esto es hermoso porque Bernabé era conocido como alguien que animaba a otros. Y Bernabé sabía que había que animar a Marcos, pues él los había abandonado antes. Entonces necesitaba ser animado. El nombre de Bernabé significa hijo de consolación o hijo de exhortación. Posiblemente Bernabé pensó que aunque Marcos había fallado, este no era su final. Qué hermoso eso, ¿verdad? Tenemos que saber que aunque a veces fallamos, ese no es nuestro final. El enemigo nos pone en la mente que nosotros fallamos, ya no merecemos nada. Pero el Señor en su palabra nos dice que no es nuestro final, ¿verdad? Nosotros tenemos un Dios de oportunidades, de segundas oportunidades. Y si nosotros cometemos un error, cometemos un pecado, tenemos un justo juez, ¿verdad? Que aboga por nosotros. Y nosotros podemos ir y clamar a Él y pedirle perdón y volvernos atrás de nuestro pecado, ¿verdad? O sea, pedimos perdón y nos levantamos de eso. No volvemos a cometer el mismo pecado, ¿verdad? Pedir perdón es arrepentirse y no volver a hacerlo. Entonces, Dios nos enseña que después de un fracaso nosotros podemos levantar y nos levantamos con más fuerza, ¿verdad? Como le sucedió a Marcos. Todos tenemos derecho, Jesús nos enseña que todos tenemos derecho a una segunda oportunidad. A veces nosotros recordamos a las personas por su peor momento, mientras que Dios mira lo que podemos llegar a hacer. Mire qué hermoso. El ser humano como es, ¿verdad? El ser humano siempre nos mira por lo que fallamos, nos señala por lo que fuimos, nos señala por lo que hicimos. Pero Dios ve más allá. Qué hermoso, ¿verdad? Dios ve lo que nosotros podemos llegar a hacer en las manos de Él. Dios no mira nuestro fracaso, nuestro error, nuestro pecado. Él mira más allá de lo que nosotros podemos llegar a hacer en sus manos. Amén. Pero nos tenemos que dejar moldear por Él, ¿verdad? El fracaso de ayer no determina el servicio de mañana. Mire qué hermoso. Esto me alegra, esto me llena. El fracaso de ayer no determina el servicio de mañana. Mire qué lindo, qué lindo, qué lindo. Esto nos debe de llenar de alegría, ¿verdad? De saber de que si nosotros cometimos ayer un pecado, eso no nos va a impedir que nosotros nos presentemos, pidamos perdón a Dios y empecemos de nuevo y que nuestro servicio cada día va a ser mejor, ¿verdad? Mi servicio no va a ser el mismo que fue ayer, no va a ser mañana. Mi servicio va a ser extraordinariamente mejor, ¿verdad? Porque cada día tenemos que ir mejorando, cada día tenemos que ir avanzando, cada día tenemos que ir para arriba, para arriba, para arriba, escalando peldaños, ¿verdad? Para poder llegar a lo que Dios quiere que nosotros seamos. Amén. Marcos había abandonado la obra del Señor y Pablo pensó que no era bueno
llevarlo porque posiblemente volvería a abandonar otra vez la obra. Pero vemos que él volvió, se le dio una segunda oportunidad y fue útil en el ministerio. En 2 de Timoteo 4:11 dice, Pablo solo, Lucas está conmigo. Eso es lo que decía Pablo, ¿verdad? Solo Lucas está conmigo. Toma a Marcos y tráele contigo, porque me es útil. Mire qué hermoso. Primero no lo quería, ¿verdad? Primero no lo quería. Y el Señor, como da segundas oportunidades, Pablo reconoce que lo necesita, que le es útil. Esto nos dice en 2 de Timoteo 4:11. Para él le era útil en el ministerio, o sea, era una persona clave en el ministerio, ¿verdad? O sea, tenía que estar ahí para poder ayudar al ministerio. Bernabé había visto más allá del abandono de Marcos, algo más grande. Sabía que había que levantarlo para que volviera a enamorarse de nuevo y encontrar la chispa. Lo que él había hecho no puede hacer que Marcos no cumpliese lo que Dios había determinado para él, ¿verdad? Que fuera porque miramos nosotros, ¿verdad? Que nosotros podemos ver con nuestros ojos carnales y nosotros podemos ver cosas que Dios mira diferentes, ¿verdad? Lo que Dios mira a nosotros, si estamos carnalmente, no lo vamos a ver, porque las cosas espirituales solo se miran en el espíritu, ¿verdad? Y personas sometidas con el Señor. Amén. Personas de oración, personas que se mantienen en constante comunicación con el Padre. Vemos que se convirtió en alguien muy útil en el ministerio, en todo lo que Pablo hizo. Se convirtió en alguien muy útil, Marcos, ¿verdad? Después de haber fracasado o después de haber abandonado la obra, ¿verdad? Una caída no significa que Dios terminó contigo. Muchas veces nosotros caemos y pensamos, no, hasta aquí llegué, ya Dios no me va a perdonar, ya Dios no me va a levantar, ya Dios no me va a escuchar. Eso es lo que el enemigo viene a poner a nuestras vidas, a nuestras mentes, en nuestro corazón. Pero hoy quiero decirte, querida hermana, que lo que nosotros hicimos o lo que nosotros hubiéramos podido pensar, hacer o alejarnos del Señor o lo que usted pretenda que no era agradable a Dios, esa caída no significa que Dios haya terminado con usted. Amén. Un fracaso no tiene que convertirse en tu identidad. Eso no te identifica, ¿verdad? Los fracasos, las caídas, los resbalones, ¿cómo explicarle? El que usted cometa un pecado, el que usted cometa un error, el que usted cometa algo que no sea agradable a Dios, eso no se convierte en su identidad. Amén. Porque nosotros somos lo que Dios dice que somos, ¿verdad? ¿Y Dios qué dice que somos? Que somos la niña de sus ojos, que somos amadas, que somos bendecidas, que somos piedras preciosas, ¿verdad? Más preciosas que las perlas, dice que somos. Entonces, esa caída no me identifica. Amén. Dios todavía puede hacer algo grande en tu vida, ¿verdad? Dios siguió trabajando aunque ellos se separaron, ¿verdad? O sea, la grandeza siguió, el evangelio siguió creciendo aunque ellos se han separado.
el que ellos se han separado no quería decir que se iba para la obra, no, porque el propósito de Dios se cumple, ¿verdad? A pesar de. Esto es quizás una de las partes más poderosas. Pablo y Bernabé se separaron, pero la obra de Dios no se detuvo, ¿verdad? Bernabé se fue con Marcos, Pablo se fue con Silas. Aunque posiblemente se molestaron entre ellos siguieron trabajando en la obra. El evangelio siguió avanzando, no se detuvo porque ellos se hayan molestado o porque ellos se hayan separado. Ellos siguieron trabajando. Esto nos enseña que nuestra debilidad humana no puede frustrar el propósito de Dios. Nuestra debilidad humana no puede frustrar el propósito de Dios en nuestras vidas, ¿verdad? Lo que parecía una división, Dios la convirtió en multiplicación de trabajo. Cuando nosotros a veces pensamos que todo se acabó o que el enemigo quiere venir a dividir, Dios empieza a obrar y la obra empieza a caminar, ¿verdad? Pero tenemos que tener un corazón dispuesto. Tenemos que estar dispuestas a querer servir al Señor Jesús. Queremos hacer las cosas de una buena manera. Tenemos que estar dispuestas a correr la mía extra, ¿verdad? Tenemos que estar dispuestas a querer hacer las cosas de Dios de la mejor manera, ¿verdad? Preguntémosle al Señor, Señor, ¿cómo te gusta que yo te sirva? Enséñame, guíame, dime, ¿verdad? Porque yo quiero agradarte, yo quiero servirte con todo mi corazón, con todo mi ser, con toda mi alma. Porque para eso nací, para servirte y para adorarte. Así le tenemos que decir al Señor Jesús, ¿verdad? Entonces dice, primero estaban Pablo y Bernabé trabajando, después se hicieron 2 equipos. Fíjese qué hermoso. O sea, en vez de dividirse, se multiplicó. Porque primero eran 2, después se hicieron 4. Se hicieron 2 equipos, dice Bernabé y Marcos, Pablo y Silas. Dios continuó usando a ambos, ¿verdad? No los desechó, ni porque estos se enojaron, ni nada, porque en su corazón no hubo raíz de amargura, raíz de cólera. Solo tuvieron una pequeña diferencia, que no llegó a más allá. Entonces, ellos siguieron adelante, ¿verdad? Le hago una pregunta a mi amada hermana y quiero que usted se la responda. Yo ya me la respondí. Ahora quiero que usted se la responda y la quiero compartir. ¿Cómo reaccionamos cuando nos falta esa confianza y nos falla? ¿Cómo reaccionamos cuando alguien nos falla? Haga esa pregunta a usted. Yo ya me la respondí, ya me la hice y me la respondí. Aquí dice, somos como Pablo, que vemos el fracaso pasado. O somos como Bernabé, que vemos la posibilidad de restauración. Cuando nosotros vamos a juzgar a alguien, nos ponemos como se puso Pablo en este pasaje, que vio el fracaso, o nos ponemos como Bernabé, que vio la posibilidad de una restauración. Respóndase, mi amada hermana. Y también una pregunta más. ¿Estamos permitiendo que una diferencia con un hermano destruya nuestra relación con Dios o nuestros propósitos? ¿Estamos permitiendo eso?
No, ¿verdad? No tenemos que permitir que nada destruya nuestra relación con Dios, ¿verdad? Más bien nosotros, si miramos que nuestro hermano cae, oremos por él, démosle la mano y levantémoslo. Porque somos un solo cuerpo. Y lo que le pasa a mi hermano, me duele a mí, ¿verdad? Entonces, yo no quiero que mi hermano se quede tirado. Entonces yo tengo que ser misericordiosa, darle la mano y levantarlo, ¿verdad? Y eso no me va a impedir mi relación con Dios, porque yo no tengo por qué enojarme, ni que eso me venga a destruir mi relación, ¿verdad? O mi propósito, ¿verdad? No siempre podremos evitar los desacuerdos. No siempre los vamos a poder evitar, pero debemos saber manejarlos. Amén. Pero podemos evitar que el desacuerdo destruya nuestro corazón. Tenemos que saber manejar los desacuerdos con los hermanos. No siempre vamos a estar nosotros de acuerdo con lo que ellos dicen o piensan, y no siempre ellos van a estar con lo que nosotros pensamos y con lo que nosotros decimos, ¿verdad? Entonces tenemos que aprender a llevar un balance en las cosas, ¿verdad? Y siempre pidiéndole la dirección al Espíritu Santo, que sea Él el que nos guarde, ¿verdad? Que sea Él el que nos ayude a poder discernir las cosas y poder hacerlas de la mejor manera. Amén. Pidámosle al Señor que nos ayude a no definir, ¿verdad?, a las personas por sus errores. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a no poder como meter en encasillar, ¿verdad? O meter en un, ¿cómo le digo? Como poner a las personas ahí y decir, no, tú eres culpable, tú eres esto, tú eres el otro, tú ya no te mereces esto, tú ya no mereces estar aquí, no mereces tener aquello. No. Pidámosle al Espíritu Santo que nos ayude a ayudar a esas personas, que no definamos a las personas por sus errores, ¿verdad? Démonos el corazón, pidámosle al Espíritu Santo que nos dé el corazón de Bernabé para levantar al que ha caído, a la firmeza de Pablo. Pidámosle también a Dios, ¿verdad? Pablo era firme en sus decisiones, y necesitaba un balance, y ese balance era Bernabé, porque él era firme, podría decirse, así se hacen las cosas y no hay otra manera, ¿verdad? No, pero Bernabé era un poquito más, que tenía un poquito más de, démosle otra oportunidad, ¿verdad? Démosle otra oportunidad. Entonces, pidámosle a Dios que nos ayude, ¿verdad?, a darnos un corazón como el de Bernabé, y a darnos la firmeza de Pablo para cuidar la obra, ¿verdad? La obra del Señor. Y sobre todo que nos enseñe a confiar en que aunque nosotros somos imperfectos, su propósito permanece. Gloria a Dios por su palabra, ¿verdad? Entonces, me gusta esto, fíjese, me gusta, lo voy a volver a repetir y quiero que se lo grabe en su mente, en su corazón. Dice, aunque nosotros seamos imperfectos, su propósito permanece firme. Mire qué hermoso. O sea, aunque nosotros seamos infieles, Él sigue siendo fiel. Qué lindo, ¿verdad? Qué lindo saber que el amor de Dios siempre está ahí para nosotros, y siempre está ahí para levantarnos y para restaurarnos. Entonces, démosle gracias a Dios por ese amor incomparable que es el de Él, ¿verdad? Ese amor ágape, ¿verdad? Que es el amor perfecto. Entonces, pidámosle al Señor que nos dé el corazón de Bernabé y la firmeza de Pablo para cuidar la obra del Señor. Amén. Esto ha sido mi devocional en esta hermosa mañana, mis queridas hermanas.
Espero que les haya servido un poquito, que me hayan entendido lo que yo les quise transmitir, que fue lo que el Señor a mí me transmitió y me hacía reflexionar, ¿verdad? Tenemos que cuidar cuando alguien cae. No lo juzguemos ni definamos qué es de él por su caída. No, miremos más allá de lo que hay de esa caída, ¿verdad? Le damos gloria al Señor por su palabra y quiero dejarlas con este pensamiento, ¿verdad? Que le pidamos al Señor que nos dé un corazón amoroso, un corazón piadoso, ¿verdad? Un corazón misericordioso, ¿verdad? Estamos hablando, los pastores en estos días han estado hablando mucho de que tenemos que tener misericordia con los demás, ¿verdad? Para que de la misma manera cuando nosotros necesitemos también serán misericordiosos con nosotros. Si usted quiere que sean misericordiosos con usted, usted sea misericordiosa también. Si yo quiero que sean misericordiosos conmigo, yo voy a tener misericordia para mi hermano. Amén. Entonces le damos gracias a Dios porque cada día aprendemos un poquito más y más de la palabra y nos vamos instruyendo, ¿verdad? Eso es todo por el día de hoy, mis queridas hermanas. Mi pedacito de devocional lo hago con todo mi corazón, con todo mi amor. Al Señor sea la gloria y la honra. El Señor sabe que me encanta esto y estoy muy agradecida con el Señor porque el Señor ha sido más que bueno, ¿verdad? Entonces les deseo un hermoso día, un bendecido domingo y con el favor de Dios nos miramos dentro de un ratito para gozarnos y para entrar en la presencia del Señor y recibir de esas maravillas y esas bendiciones que Él tiene para cada una de nosotras. Les amo en el amor de Cristo y con el favor de Dios nos miramos dentro de un ratito. Que el Señor me las bendiga. Amén.